Bienvenidos a Letras Malditas, este tercer podcast que estamos realizando junto a la carrera de comunicación audiovisual del CFT Los Ríos aquí en La Unión. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, Donaldo, ¿cómo ha estado su semana? Ya en nuestro tercer programa, espero que lo hayan disfrutado. En el segundo ya tuvimos algún adelanto de lo que vamos a ver hoy día, así que estamos bien preparados para ello. Y además con una buena recepción de parte de quienes han visto ya el primer capítulo, toda una apuesta además a hablar de terror, y para nosotros que vivimos de esto, de estar asustando a la gente continuamente y de estar hablando de estos temas, que a veces uno es un poco reiterativo porque hasta en la sobremesa uno termina hablando finalmente de terror y todos terminan hablando de lo mismo, ¿no? Es inevitable, sí. Cuando te gusta algo y necesitas conversarlo, y tarde o temprano aparece alguien con otra historia y otra historia y otra historia, y puedes pasar horas conversando acerca de lo mismo. Y además que uno, como es medio ñoño, entonces casi todo lo conecta con la literatura fantástica, con el terror, con los seres y con la mitología. Todo el tiempo, ¿no? Sí, estuvimos antes de comenzar el programa conversando largo y tendido con Donaldo, así que espero que nos resulte súper bien y ya tenemos un tema súper interesante, incluso ya para un especial de Halloween, así que atentos ahí a nuestras redes sociales, vamos a estar publicando pronto cuáles son los temas y nuestro programa especial, que hay una sorpresita tenemos preparada. Eso, y hoy día vamos a abordar de alguna manera el tema de los artistas malditos y cómo de alguna forma el pacto con el diablo hace de los artistas que estos trasciendan, ¿no? Cómo de alguna forma trascender en el mundo del arte si no es a través de una pequeña ayudita. Sí, ese empujoncito fantástico, mágico, que de repente tienen algunos artistas y que por azares del destino, después con el tiempo se descubre que quizás tengan algún lapso o algún lazo con las fuerzas oscuras de la maldad. Claro, y lo otro que también se puede deber solamente a un virtuosismo fuera de lo común, que lo más probable es que así sea, pero esa otra parte, que es la que nos gusta a nosotros, que es esa otra mirada, esa mirada que hablábamos como medio liminal, ¿no? Que está ahí en ese intersticio entre la realidad, lo posible, lo del fenómeno que también comentábamos y que vamos a comentar en este programa, hace que ciertos personajes tengan un carácter interesante y un carácter que los lleva a estar vinculados con este pacto con el diablo para conseguir esta necesaria trascendencia que finalmente también está en el centro de cada uno de los artistas, ¿no? Así que con este tema ya planteado, vamos a comenzar esta conversación interesantísima con Donaldo Astete, que dicen por ahí que también tuvo algo que ver con el diablo una noche de San Juan. Yo tuve que deshacer un pacto y por ahí lo van a ver en algún programa similar a este, van a ver como deshago un pacto, pero la verdad es que estábamos, yo creo que uno de los íconos de los artistas que ha realizado pacto con el diablo es Niccolò Paganini, ¿no? Sí, este violinista extremadamente virtuoso, del que se hablaba que podía llegar a tocar con una sola cuerda en uno de los conciertos y lograba tonos con el violín impensables para su época. Sí, y cómo este virtuosismo y esta capacidad además que él tenía, además de su carácter, ¿no? Lo hacían un espécimen interesante para hablar acerca de este pacto con el diablo, además que muere a una temprana edad y con varias enfermedades también, ¿no? Y muere también con una enfermedad que es como una especie de tuberculosis que se le escapa la laringe, está los últimos 2 años casi imposibilitado de hablar, susurra solamente, y además tenía sífilis, que era una enfermedad muy propia también del siglo XIX, muy contagiosa, y no había tampoco cómo evitarla, todavía no teníamos la penicilina ni nada. Claro, todavía no se inventaba el medicamento para la sífilis, algo que quedó y que se hizo muchos años después. Sí. Sin embargo, volviendo a esta parte oscura que nos interesa, son estos sonetos al diablo, la capacidad de tocar
el violín de manera magistral. Y de esta cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Una magia que proyectaba en el público. Sí. Tenía una capacidad de encantar a las personas con su música, que yo creo que hay muy pocos artistas que lo han logrado. Y desde ahí empieza este tema fantástico de que no hay una relación entre su virtuosidad y algo que provenga de la mano del Señor. Claro. Entonces, tiene que ser de alguna manera, según los puritanos, el tema de que había una conexión con este pacto con el diablo. Además que Paganini, yo creo que como todo autor, refuerza un poco también este mito que está detrás de su virtuosismo. Entiendo que él mismo cercenaba un poco las cuerdas para que se cortaran mientras estaba tocando, para llegar a tocar con esta única cuerda. Y además entiendo dentro de sus biógrafos, es uno de los primeros showman, ¿no? Es uno de los primeros artistas que establece, más allá de solamente interpretar un instrumento, más allá de interpretar sus composiciones, se transforma en un showman, en alguien que era capaz de, en sí mismo, ser un espectáculo. Sí, así como decía Iron Man, soy filántropo. Lo que hacía Paganini en muchas de las ocasiones, una vez que comenzó a tener esta fama, y sobre todo dentro de las damas del público que tenía esta atracción casi magnética con el público femenino, lo que hacía era muchas veces desaparecer del escenario y aparecer tras el público. Y tocar entre el público, aparecer en el escenario, usar pólvora, colores, tela, sombra, fuego, apagar las luces de los teatros y tocar solamente con la luz cenital en el centro, y dar esta apariencia de que la sombra se proyectaba y era un ser monstruoso que tocaba junto con Paganini. Claro. Eso es lo que lo convierte en uno de los primeros showman, ¿no? En uno de los primeros personajes que entienden el carácter del show a la hora de vender una entrada, a la hora de presentarse. Paganini también muere un poco en la pobreza, intenta tener un casino y le va mal, tiene mala suerte. Vaya contradicción, ¿no? Quiere armar un casino y tiene mala suerte, quiebra completamente y fallece, como te decía, muy mal. Él tomaba, incluso estaba tomando a esa altura esto que tienen los termómetros dentro, ¿no? Mercurio para tratar esa sífilis, que me acuerdo que el mismo Guy de Maupassant, por ejemplo, también con sífilis, intentó suicidarse un par de veces tratando de cortarse el cuello con su navaja de afeitar. O sea, yo creo que en esa época, si no tenías tuberculosis, tenías sífilis. Y él tenía tuberculosis y sífilis al mismo tiempo, ¿no? Es complicado el tema. Hay muchos autores que trabajan el tema y que también sufrieron de estas enfermedades en esa época, más que nada por la falta de medicamentos, y todavía no había este avance médico que tenemos en el día de hoy, que son enfermedades que se pueden tratar. Claro. Pero siempre estaba esa carga de la muerte, y que morían relativamente jóvenes en comparación a lo que puede vivir uno ahora según la FP. Sí, por supuesto, morían a los 50 años y eran unos ancianos. Claro. Hoy en día estamos en la flor de la vida a esa edad. Bueno, y este Paganini va a estar presente también en otro de los íconos de los personajes, también un músico, que de alguna forma se le atribuye un pacto con el diablo para conseguir este virtuosismo, y estamos hablando de un personaje que además está como en el origen del blues moderno en Estados Unidos, que también es quien inaugura este grupo de los 27, este famoso grupo de los 27, el primer músico que es parte de lo que después se va a transformar en casi una epidemia de artistas muertos a los 27 años. Y lo más icónico es cómo habría conseguido y cómo habría realizado este pacto con el diablo, ¿no? Está muy bien graficada en una película por ahí por 1986, con Ralph Macchio, con Karate Kid, haciendo de protagonista, buscando a un Robert Johnson, que es el de quien vamos a hablar, que estaba en un hospital, que no estaba muerto porque murió a los 27 años, pero en estas películas lo ponen que está en un hospital, escondido, y también con un duelo de guitarra ahí
majestuoso que vamos a hablar con Steve Vai, que era Vai, con Steve Vai. Sí, Vai. Claro, que es el diablo que toca finalmente con Ralph Macchio. Es una gran película para revisitar. Pero hablemos acerca del pacto con el diablo. ¿Cómo se establece este pacto con el diablo en esta historia de Robert Johnson, ¿no? Bueno, según los músicos que conocieron a Robert Johnson, decían que no tenía talento para tocar la guitarra. Claro. Y que mágicamente se perdió cerca de un año. Un año y medio, ¿sí? Y volvió siendo el virtuoso guitarrista que todos conocieron después como uno de los padres del blues. Del nuevo movimiento del blues. Porque el blues ya existía. Pero sin embargo era mal visto por la sociedad porque decían que era derechamente la música del diablo. Claro. Y además que como el padre del rock también. Sí, hay una gran influencia dentro de los grupos de rock, sobre todo de los años 50 y 60 más adelante. Incluso los Beatles dicen que hay una gran influencia de Robert Johnson en las guitarras que usaban ellos, siendo ellos ingleses, tomando en cuenta la guitarra de un estadounidense. Y más encima afroamericano, que también tampoco era tan... era música de negros, como decían en ese tiempo. El blues era música de negros. Pero ¿qué pasa con esta desaparición de Robert Johnson durante este año y medio? Bueno, dicen las malas lenguas por ahí que Robert Johnson acostumbraba a ir a tocar al cementerio de la parroquia que estaba en su comunidad. Pasaba noches enteras tocando la guitarra en las lápidas del cementerio, pero sin embargo no lograba convertirse en un músico virtuoso. No lograba la conexión. Claro, había algo ahí, componía letras, pero la música no daba el tono que él necesitaba. Y así como se habla mucho en la mitología celta, en la mitología de ya casi yo creo que de todo el mundo, se habla acerca del cruce de caminos. En el San Cipriano también está ahí. Dicen que en los cruces de caminos uno es mucho más fácil conectarse, porque al ser un cruce, así como en Halloween, la barrera de las dimensiones, de las realidades, es más... se disipa de alguna manera. Y tú puedes conectar con entidades, entre esas, el diablo. Claro. Entonces cuentan que Robert Johnson, ataviado con su guitarra, una clara referencia también desde nuestra parte a la noche de San Juan, ir a tocar la guitarra bajo la higuera. Sí, por supuesto. Aparece Robert Johnson en este cruce, pide este pacto con el diablo a través de una gallina negra degollada, hace esta cruz dentro del cruce, y al pasar un momento mientras él tocaba su guitarra, aparece un hombre vestido de negro, con el que conversa y le ofrece su vida, su alma, a cambio de que lo convierta en el mejor guitarrista que la humanidad haya visto hasta ese momento. Claro. Cierran este pacto, se toman las manos como buen pacto de hombre, se estrechan las manos, y al regresar Robert Johnson a las comunidades donde tocaba, que iba de pueblito en pueblito tocando, la gente que lo conocía de antes y músicos que estuvieron con él antes en algunas bandas se dan cuenta de este cambio magistral en la forma de tocar la guitarra, de componer, de incluso tocar notas que hasta ese momento nadie había tocado antes. Porque él revoluciona finalmente todo, y por eso que el padre del rock no es uno más, ¿no? Se transforma en un ícono de la música blues, muere a los 27 años, como habíamos mencionado, de una manera también se supone que lo envenenan. Sí, hay tres teorías de las que conozco: una que muere envenenado en un bar, otra que muere en una riña de bar y otra que muere en su casa. Pero todas tienen que ver un poco también con este carácter mujeriego que tenía Robert Johnson, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver también con el tema de los artistas, cómo se desarrolla el ambiente artístico en general. No me incluyo. No, pero nosotros hacemos terror, claro, es otra cosa. Claro, pero no somos músicos. Un saludo para nuestros amigos músicos, tenemos muchos conocidos músicos y una bromita ahí otra vez. Sí. Pero tiene que ver mucho con este carácter de la fama, el tener el poder de hacer y deshacer muchas veces. También lleva a la soberbia y a estas consecuencias que podemos ver dentro de la biografía de Robert Johnson. Ahora, ¿cómo se conecta? Se preguntarán ustedes cómo establecemos esta conexión entre Niccolo Paganini y Robert Johnson. Bueno, en la película, que es una ficción claramente, ¿no? En la que está Karate Kid, Ralph Macchio,
que actúa muy bien además y me imagino que tiene que haber tocado muy bien la guitarra. Claro, para sí, pasar ese a era Robin Wilson. músico y además de ser actor, Claro. y tenía mucho talento para tocar la guitarra. Claro. Incluso tiene un par de discos Mira. que sacó en cassette en ese Sí, tiempo. por supuesto. Para los que no conozcan los cassettes, era una cinta magnética que daba vuelta dentro de otro dispositivo que se llamaba radio cassette. Ahora, Googleenlo. claro, ahora es muy simpático cómo se establece dentro de esta ficción, de esta película, cuando se recrea lo de Robert Johnson, es muy similar a lo que tú cuentas, pero llega una carreta negra, ¿no es cierto?, que desciende un diablo muy bien ataviado, qué sé yo, un gentleman, ¿no? Pero cuando va Ralph Macchio también a establecer este pacto con el diablo, ya aparece un descapotable, con un diablo rockero, con una mina atrás, y como es completamente distinto, pero es en el mismo lugar en el que se establece este pacto con el diablo, ¿no? Que además San Cipriano, en el libro de San Cipriano, lo establece como un cruce de caminos con un pequeño cerro donde pasa también un curso de agua. Sí, tiene unas características muy especiales el lugar Claro. donde, claro, podríamos llegar a pensar, de acuerdo a cómo se ha ido diluyendo de alguna manera este mito, que simplemente necesitas un cruce de caminos. Claro, Pero es tan no, así. no es tan así. San Cipriano es muy exacto Específico, sí. en las cosas que necesitas. Es como para poder hacer el anillo de Salomón, Claro. para poder hacer esta pócima de la invisibilidad. Todo tiene un sesgo de que tienes que estar en cierta época del Sí. año, con ciertas hierbas, con cierta ropa, Y bajo tiene- la luna de tal constelación. Y todo tiene una tiene- dificultad, si no es tan fácil, es como cuando, imagínate, quieres conversar con el presidente de la República, no va a ser así de fácil como llamar por teléfono y que te den una hora con él. Esto también tiene cierta dificultad, por lo tanto tienes que cumplir con ciertos requisitos y tienes que hacer ciertas cosas muy específicas que muy pocas personas están en condiciones de hacer, básicamente por temas geográficos, por temas de valentía también y por la sangre fría que hay que tener, hay que degollar una gallina, hay que hacer ciertas cosas. Pero Es el rito. es el rito, es el ritual, pues no es fácil hacerlo. Pero, ¿cómo se relaciona Niccolo Paganini con Robert Johnson en esta película? Es en el combate en el que tiene el Ralph Macchio con Steve Vai. El combate de guitarra. Claro, un Duelo musical. un duelo musical, y para vencer discípulo de Robert Johnson al diablo, para quitarse este pacto con el diablo, interpreta una obra de Niccolo Paganini En guitarra. Porque además Niccolo Paganini era un eximio guitarrista, ¿no? Dentro del violín también era muy buen guitarrista. Entonces desarrolló, de hecho, creo que tiene cerca de 100 composiciones para guitarra. Entonces aquí el Ralph Macchio interpreta una obra de Niccolo Paganini y que Steve Vai no es capaz de vencer en este pacto, en esta película, y ahí es donde se relacionan estos dos personajes que hemos venido a hablar un poco acerca de ellos, de Robert Johnson y de Niccolo Paganini, y este es el vínculo, además del pacto con el diablo. Sí, es interesantísimo esta relación, sobre todo de la música con el diablo. Y no solamente eso, sino que después de esta breve pausa comercial seguiremos conversando acerca de estas leyendas, maldiciones y tantas otras cosas que nos llevan a pensar de que hay alguna mano oscura detrás del arte. Nos vemos entonces después de esta pausa comercial. ¿Sabes qué hace un técnico en comunicación audiovisual del CFT Estatal de Los Ríos? La región de Los Ríos tiene una creciente demanda en actividades teatrales, culturales y audiovisuales, las cuales necesitan un apoyo técnico especializado para su implementación, desarrollo y mantención. Un comunicador audiovisual es una persona encargada de solucionar audiovisualmente los problemas de las personas. Abarca muchas cosas, no solamente el arte, sino que la parte técnica. Entonces es importante el técnico audiovisual, es importante que en la región haya más. Necesitamos más gente que nos ayude, que nos apoye a seguir trabajando en esto. Ubícanos en nuestro punto de admisión.
Ya estamos de regreso en este programa Letras Malditas, este podcast que estamos realizando, nuestro tercer programa ya, así que estamos súper contentos de lo que hemos llevado hasta ahora. Parece que hubiéramos hecho un pacto con el diablo. Eso. Y de hecho con la maldición, ¿no? Porque esto de hablar de los artistas malditos, de pronto a lo mejor se puede confundir un poco con estos artistas que sufren una maldición. Se nos fue incluso a hablar un poco de este club de los 27, ¿no? De todos estos artistas que murieron a los 27 años. Claro, hay producto de la maldición del club de los 27. Ahí está Kurt Cobain, la Amy Winehouse, el mismo Robert Johnson, que es el iniciador. Jim Morrison, Janis Joplin. Hay Claro que todos estaban hiper reventados en sus vidas. O sea, pero la coincidencia de los 27 años y por ahí también entiendo yo que ¿cómo decirlo? Este casi mito urbano, ¿no? De este club de los 27 tiene que ver con la muerte de Kurt Cobain y con que la madre le rogaba a Kurt Cobain que no fuera parte de ese puto grupo de los 27 porque estamos claros que tenía una tendencia además suicida, ¿no? Autodestructiva, sí, podríamos llegar a considerarlo. Entonces ahí nos había quedado un poco eso del club de los 27, de la importancia que tiene también para el mundo artístico, para el mundo de la música, esto de brillar con todo, ¿cierto? Hasta esa edad. De hecho, hablaban acerca de que no querían muchos de ellos llegar a vivir tanto tiempo si no tenía sentido. Claro, o sea, es de cierta manera aura efímera de conseguir la fama a tan corta edad y vivir en el pic y que te recuerden como en el pic de tu carrera, claro. tiene que ver mucho con eso. Sí. Ahora, eso parece ser una maldición, ¿no? Y vamos a hablar de una de las maldiciones tal vez más interesantes en el mundo de la literatura y específicamente en un cuento que yo creo que el W. Jacobs debe haber tenido una especie de pacto con el diablo porque a mí me sorprende, a mí me sorprende que un escritor sea universalmente conocido solo por un cuento. Es como el One Hit Wonder en una música, pero este es solamente por un cuento. Yo no he leído nada más de Jacobs en ninguna antología, en ninguna parte. Hay un libro completo de él, solamente... La diferencia del cuento que vamos a hablar, que es La pata de mono de Jacobs, es que él era humorista. Él escribía cuentos satíricos sí. Y muchas veces enfocado a lo que era la política. Entonces, trascender en la literatura universal a través de la sátira política, yo creo que costaría, e incluso en estos tiempos costaría mucho. Claro. Pero es ese cuento de terror realizado magistralmente, ambientado incluso dentro del propio cuento de una manera magistral, es lo que lo hizo perdurar hasta los días de hoy y que aparece incluso en antologías como la que estamos mostrando acá. Borges, Casares, Silvina Ocampo, que son otros grandes de la literatura y que a veces se olvida que también escribían terror. Yo de hecho ese cuento, a pesar de ser muy muy famoso, la primera vez que lo leí fue en esta antología de la literatura fantástica de estos tres grandes autores y quedé sorprendido. Después por ahí me encontré con una adaptación que hace a una especie de radioteatro Alberto Laiseca, que un argentino completamente recomendable. Si ustedes lo buscan ahí, Alberto Laiseca va a tener adaptaciones de grandes cuentos de terror. Están en YouTube. Están en YouTube, así y salía en ese tiempo por ISAT, me parece mucho, ¿no? Sí, por ISAT. En el cable en la noche, Sí. no me acuerdo si era a las 10 o a las 12, estaban los programas de Alberto Laiseca. Y Alberto Laiseca tiene unos tremendos bigotes. Sale Siempre estaba fumando. Y con una especie de ventilador atrás. En Y un una sótano. sola luz, Sí. sentado en una banquita en la mitad de la nada. Y la adaptación que hace de La pata del mono es fantástica. Es fantástica porque finalmente él, a través de la oralidad, consigue traspasar y transmitir el terror que está detrás de la maldición de la pata del mono, que tiene un argumento muy interesante que lo vamos a ir comentando entre los dos. Es un cuento pero tan conocido que lo más probable es que quienes estén viendo estas letras malditas ya lo hayan leído.
Pero para quienes no lo conocen, seguramente va a ser un aliciente para que vayan, lo busquen, lo lean o miren a Alberto Laiseca, ¿no? Parte este cuento en una especie de conversación, de recepción entre los dueños de casa con una especie de soldado que viene desde La India. Desde la India, ¿no? Las colonias británicas que habían en la India. Y es ahí donde, mientras esperan, juegan una partida de ajedrez el padre con el hijo. Mientras el hijo le ha ganado ya varias partidas al padre, es el padre el que se siente de alguna manera esperando a este capitán, si no me equivoco, del ejército británico que viene desde la India. Ya un poco más desesperado porque siente que se está acabando el tiempo y ya no quiere seguir perdiendo partidas de ajedrez. En este ambiente tan familiar, cerca de esta chimenea, una casa típica británica de ese tiempo, es cuando tocan la puerta. Llega este capitán, tienen una mera conversación, una cena, y es cuando el padre le consulta acerca de cómo fue su aventura en la India, en que le cuenta, porque lo ve taciturno, decaído, claro, cuando se toca el tema, y un poco distinto a como él lo conocía, como él lo recordaba. Pasando a esta conversación, es donde le cuenta esta leyenda que había recibido a través de la última llamada telefónica que tuvieron. Le contó acerca de una pequeña patita de mono disecada que consiguió de un fakir en la India. Como una especie de talismán, además, que tenía la condición de que podía cumplir deseos. Eran 3 hombres pueden pedir 3 deseos. Pero tenía letra chica. Claro, como todas las cosas. Claro, tenía letra chica. Y él intenta además decirle que la última persona que había utilizado esta pata del mono, lo que había solicitado no le había resultado muy bien. Claro, cuando le consulta acerca de estas personas que habían usado la pata de mono anteriormente, el capitán es el segundo usuario de esta pata de mono. Cuando le preguntan qué fue del primer usuario, dice que se le cumplieron sus 3 deseos. Pero el último deseo que pidió esa persona era la muerte. Claro. Entonces ya hay una relación de que quizás la pata del mono es benéfica de alguna manera, puedes conseguir tus objetivos, pero quizás a un costo, claro, que puede llevarte a no reflexionar lo suficiente acerca de tus deseos que estás pidiendo. Y el padre le consulta a este capitán si él ya había pedido sus deseos. Y el capitán le dice que sí, que había pedido los 3 y que se le habían cumplido, pero quizás no de la manera en que él hubiera querido. Claro. No entra en más detalles. Sí. Y le dice si se la puede regalar. Y él le dice, será mejor que la quememos. Y arroja la patita a la chimenea, y el padre la extrae de la chimenea, claro, y le dice, si usted no la quiere, yo la guardo. De yo hecho, me la quedo. Me parece mucho que es la mujer en la que... Sí. La mujer es la que evita que la quemen. Y por eso va a ser tan importante después la figura de la madre para cerrar ese cuento, porque ella, sin quererlo, es la que origina todo el mal en esa casa. Es la ambición. Claro. Porque ella dice, imagínate pudiéramos pedir que nos renueve, no sé, la sala, que le compre platos, como que es una cuestión súper doméstica. Y es ahí donde el dueño de casa dice, yo soy un hombre feliz, ya tengo todo lo que debería desear, no se me ocurre nada más. Y la mujer le dice, yo creo que serías aún más feliz si pudieras pagar la hipoteca. Claro. Con que pidas 200 libras será suficiente. El padre alza la mano, dice, deseo 200 libras. Y inmediatamente suelta la mano, porque dice que ha sentido un pequeño movimiento de la mano. Sí. Pasa el próximo día, el hijo se ríe porque no aparecieron mágicamente 200 libras. El hijo se va a trabajar y al cabo de unas cuantas horas, después de que ellos han descansado y tomado su desayuno, ven a un hombre a través de la ventana muy nervioso que está dando vueltas alrededor de la casa una y otra vez. En presencia de eso, le abren la puerta y le preguntan qué es lo que quiere. Lo invitan a pasar y les dice que le tiene una noticia acerca de lo que está pasando, de algo que pasó en la fábrica, que acaba de ocurrir, y que tiene que ver con su hijo. Claro.
le explican que su hijo ha tenido un accidente, que no pudieron hacer nada, que son las máquinas de la fábrica que lo han atrapado y que la empresa se desliga completamente del accidente, pero a cambio le da una compensación económica. Las 200 libras. El padre pregunta cuánto y el hombre le dice 200 libras. Es ahí donde se desmayan y volvemos a la escena de después del funeral. Claro. Después del funeral del hijo. Y ya están de noche en la casa. Luego, mira, lo interesante de esto es que como un objeto inerte, ¿no? Una pata de mono está, obviamente, no en el mono, sino que está como un talismán, es capaz de cumplir estos deseos. Y de ahí viene la maldición. Hagamos un alto en la estructura del cuento y veamos por qué. ¿Cómo es posible? Porque esto nos lleva a Aladino, nos lleva a la Bella Genio, nos lleva a todo. El tema de los talismanes, Sí, por de los supuesto. sigilos, de los objetos mágicos, de los objetos legendarios dentro de De los 3 deseos que están tan Claro. presentes, del ratón Pérez, de la de los dientes. La de los dientes. Podríamos irnos a muy lejos hablando acerca de el tema de los objetos mágicos y de las bendiciones y maldiciones que conlleva Claro. tener un objeto mágico. Aparece este Aladín en las 1001 noches contadas al sultán por Sherezade, dependiendo de la traducción. Que Sherezade lo hace además para que no la maten. Claro, al cabo de cierto tiempo el sultán había ordenado matarla. Claro. Y ella le dice que le dé el tiempo hasta que termine de contarle las historias, que son 1001 noches. Claro. Y ahí es donde nace el nombre de este libro, recopilación de tradiciones orales que va contando Sherezade. Y en una de esas es donde aparece Aladino y la lámpara maravillosa, traducido después más adelante como Aladino y la lámpara mágica, o incluso la lámpara de Aladino, Claro. como se conoce acá Y a Disney este la lado hace del más charco. corta todavía, le pone Sí, Aladino. Aladín, listo. Y un cambio tremendo dentro de eso. Pero lo importante de la lámpara maravillosa en su origen es que quien tiene el poder que Aladín ostenta no viene de la lámpara, viene de un anillo mágico Ya. que contiene un sigilo que tiene un Dijin. ¿Qué son los Dijines? Son los genios del desierto. ¿Ya? Son estas entidades mágicas que son parientes de los Efrits y discípulos de los Rocks, que son unos pájaros gigantes que también El ave aparecen. rock. Que también aparecen dentro de Aladín, y en Sinbad el Marino también aparece sí. un rock gigante. Y que Sinbad el Marino también es parte de la 1001 noches, al igual que Ali Baba y los 40 Claro. ladrones. Volviendo al tema de los Dijin mágicos, es este Dijin que le dice que soy el Dijin del aire, de la tierra y del agua, y cuando tú me llames yo acudiré en tu ayuda y cumpliré cualquier deseo que tú me pidas. Mientras que la lámpara está en la última alcoba, podríamos decir, de esta mazmorra en la que lo encierra su tío, que es quien le pide que extraiga estos objetos mágicos, y Aladín, al darse cuenta de la traición de este padrino, entre comillas, tío padrino, él se niega a entregarle estos objetos mágicos y este personaje lo encierra en el laberinto. Llega a la lámpara maravillosa. Después de cruzar hay un bosque de frutas muy brillantes, dice él, pensando que son de vidrio, Claro. pero en realidad son joyas. Hay esmeraldas, diamantes que crecen en los árboles, producto propio de la misma magia que Sí, por ocurre supuesto. en esa cueva. Y de una magia que es magia, ¿no? Que de pronto no es realidad, sino que es solamente... Claro, es un apartado Una completamente ilusión. distinto de lo que nosotros podríamos llegar a entender como la realidad. Y es así que consigue esta lámpara mágica y no le pide más deseos al anillo, sino que esta lámpara la guarda en su casa, y es a través de una petición de su madre que consigue, sin querer, la madre limpiando la lámpara, aparece Literal, el otro genio. Claro. Dentro además del genio que tenía Aladín en su anillo. Y ahí se entremezcla la historia con la leyenda de que cuál era el genio más poderoso. Al final es ¿cómo se llama? Pashá, el Pashá, ¿cómo se llama el malo de Aladín? Jafar. Ya. El Pashá Jafar es quien se lleva la lámpara y secuestra a Jasmine en la versión de Disney,
y se lleva el palacio que había construido Aladín de manera mágica a otra parte. Y ahí hay un combate entre los poderes mágicos y es Aladín quien al recuperar esta lámpara vuelve a tener los dos objetos mágicos y a Jafar lo deja perdido en el desierto y recupera su honor ante el sultán. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque es este fakir el que al encantar este objeto mágico, esta patita de mono, que en realidad es un objeto mágico así tanto como en el mercado negro africano, que puede ser una cabeza de mono, que puede ser un cuerno. En algún momento las patas de liebre, no sé si hasta el día de hoy, pero las patas de liebre o de conejo decían que eran de buena suerte, sí, pero sí. No era cualquier pata de mono, era la pata trasera derecha, sí. Era la que daba la suerte, ¿no? Tenía una condición, y volvemos al tema del ritual. Y no todo es tan fácil como parece, sino que tiene que tener, y lo más probable es que para encantarla y para darle todo ese sentido, tiene que necesariamente pasar por un ritual. Sí, la creación de objetos mágicos tiene mucho que ver con los ritos paganos que se le habla y que tienen esta relación también con la construcción mágica. Que cualquier objeto puede llegar a tener una propiedad mágica dependiendo de lo que yo lo imbuya. Y la magia tampoco es buena ni mala, es como claro. Cuando se habla acerca de la brujería tampoco es buena ni mala, sino que depende para qué yo la use. Pero en este caso, la pata del mono, lo que menciona el capitán, ¿no? Que finalmente el destino de los deseos siempre es negativo. No hay tú pides un deseo para tratar de sacarte del deseo anterior, y finalmente el último deseo que se pide, imagínense, es el deseo de la muerte. O sea, están así, es como el chiste del genio maricón, ¿no? Que parece y que está muy presente en nuestros chistes también, en nuestro sentido del humor. Es cada vez que tú pides un deseo es como si algo fuera en contra de ti. Entonces, con eso volvemos nuevamente a este argumento del cuento. Quedamos en que está en la noche, en una noche en la que ella no puede dormir, ¿no? Que están desesperados, que el hijo ya ha sido sepultado después de este grave accidente. Lleva una semana en el cementerio. Claro, que lleva además a obtener este primer deseo, que son estas 200 libras, y algo sucede, ¿no? Claro, esta mujer está desesperada, no puede dormir. Habían olvidado completamente el tema de las patas de mono, y es ella quien reacciona y le dice, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Claro. Pidamos que vuelva, usemos el segundo deseo de la pata de mono para que él vuelva. El marido rechaza esta idea, pero a la insistencia de la mujer vuelve a levantar esta pata de mono y pide que su hijo vuelva. Claro. Se vuelve a remecer esta pata y la pone sobre el ropero en su habitación. Pasan unos instantes, no pasa nada, llega la noche. Claro, ella está esperando que vuelva, como que instantáneamente aparezca frente a ellos, ¿no? Claro, como un objeto mágico, claro, que pensaría que actuaría de inmediato. Sin embargo, se van a dormir en una noche de tormenta, ya están los truenos, los relámpagos, hay un ambiente, mucho viento, y de pronto sienten en la puerta 3 golpes secos, pesados, que remecen la casa completa. Sí. Y es ahí donde la madre piensa, es mi hijo. ¿Cómo no lo pensé antes? El cementerio está tan lejos, por eso demoró en llegar. Ve, vamos a abrir la puerta. El marido rechaza nuevamente esta idea, reticente, se queda en la habitación y es ella quien baja. Al encontrar la puerta con llave, no encuentra las llaves, empieza a rebuscar hasta que las encuentra sobre la chimenea y vuelve a sentir estos 3 golpes secos en la puerta. Ella está convencida de que es el hijo que viene llegando. Y es el marido quien baja la escalera y le dice, tú no viste como yo lo vi cuando lo enterramos. Él quedó destrozado por las máquinas. ¿Qué es lo que está al otro lado de la puerta? Ese no es mi hijo. O imagínate qué es lo que viene desde la tumba ahora. Lleva más de una semana enterrado. Y ella, convencida de que es su hijo, es su niño, intenta girar la llave de la puerta, no puede. El marido regresa a la habitación,
toma esta pata de mono nuevamente y como último deseo pide que se vaya. Claro. Lo que está detrás de la puerta, que se vaya. Ella termina de abrir la puerta, abre de par en par, la lluvia le pega en el rostro ve que ahí detrás de la puerta no hay nada. No hay nada. Está la tormenta y nada más, la lluvia cayendo. Y dependiendo de la versión que tú leas, en algunas se hace relación a que una sombra se va alejando por la calle hacia el sur, de vuelta el camino al cementerio, y en otras simplemente es el viento el que termina este cuento haciendo referencia a que lo que estaba detrás de esa puerta ya no está. La pata del mono cumpliendo con su objetivo, cumpliendo con el deseo, pero con este deseo que se transforma básicamente en una maldición. Quisimos hablar acerca de esta pata del mono de W.W. Jacobs, uno de los grandes cuentos, y como les digo, yo estoy seguro que Jacobs tiene que haber establecido algún tipo de pacto con el diablo para haber escrito ese cuento tan magistral, ser recordado yo creo que por el resto de los días de la literatura del terror. Hasta en Los Simpsons aparece Sí, esta famosa... yo creo que es para... Si eres un referente, tienes que aparecer en Los Simpsons. Esa es como la cúspide para convertirte en un completo referente de la cultura pop, podríamos hablar. Y yo creo que hay muchos que conocieron a través de esta casita del horror de Los Simpsons, donde aparece la historia de la pata del mono, también esta mitología que hay detrás del cuento de W.W. Jacobs. De este especial de Halloween que nosotros también vamos a tener para Halloween, para este 31 de octubre. Vamos a tener un especial oral, narrativo, acerca de mitología, algunos cuentos que manejamos nosotros que tienen que ver con lo que se hace como en los cuentacuentos. Y con eso estamos llegando al final de este tercer capítulo de Letras Malditas aquí en los estudios del CFT Estatal de Los Ríos, junto al equipo de podcast de esta carrera de comunicación audiovisual. Así que estamos llegando y los instamos y los invitamos a que, como decías tú, dejen su like, compartan, ahí aprieten la campanita para recibir notificaciones de cuando estemos transmitiendo y cualquier otro programa que podamos realizar. Dejen sus comentarios ahí si quieren contar alguna historia que les haya pasado, que también podemos recopilar dentro de este especial de Halloween que se nos viene. Déjenlo por ahí, puede ser interesante leer alguno de sus comentarios y también conocer otras historias que se mueven acá en el territorio. Entonces con eso nos despedimos. Soy Aldo Estetecuadra. Mi nombre es Efraín Miranda Cárdenas y nos vemos el próximo programa de Letras Malditas.